Buenas tardes. Voy a empezar con la plática de hoy. Hoy les quiero platicar de los recursos en el juicio contencioso administrativo. Para ello voy a utilizar una presentación para que sea más audiovisual. Buenas tardes a todos los que nos apoyan en el aula virtual. Santa, Malerva, José Antonio, Jesús. Bueno, voy como les decía, a platicarles un poco sobre los recursos en el juicio contencioso administrativo. Para esto les voy a hablar de los 3 recursos procesales que existen en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que son los recursos de reclamación, el recurso de revisión y el recurso de queja. En primer término, me gustaría comenzar explicando qué se entiende por recurso, ¿no? Para estos efectos, tomé en consideración el diccionario panhispánico del español jurídico de la RAE, de la Real Academia Española, donde una de las definiciones nos dice que el recurso, en términos jurídicos, es el medio de impugnación regulado por una norma procesal a través de la cual las partes que resulten perjudicadas por una resolución del órgano jurisdiccional, que en este caso es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pueden obtener la modificación o revocación de dicha resolución, ya sea por el mismo órgano que la dictó o por otro tribunal superior. Entonces, cuando hablamos de los recursos en el juicio contencioso administrativo, nos referimos a los medios de impugnación que existen dentro del juicio contencioso administrativo. El juicio contencioso administrativo es un medio de defensa en materia fiscal. Nosotros tenemos, recordando un poquito otras sesiones, tenemos medios de defensa jurisdiccionales, medios de defensa no jurisdiccionales y medios de defensa administrativos. Los medios de defensa administrativos son ante la propia autoridad administrativa, por ejemplo, los recursos administrativos. Es decir, si tenemos una multa del SAT, podríamos interponer un recurso de revocación ante el propio SAT. Ese sería un medio de defensa administrativo. Los medios de defensa jurisdiccionales son ante órganos jurisdiccionales que son los que imparten justicia, los que conocemos como juzgados o tribunales. En materia fiscal, los medios de defensa jurisdiccionales sería el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el juicio de amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. El medio ordinario de defensa es el juicio contencioso administrativo. El amparo es un medio extraordinario, no siempre procede. Y los no jurisdiccionales serían los procedimientos que tiene Prodeco. Entonces, hoy enfocándonos en el procedimiento, en el medio de defensa jurisdiccional, que es el juicio contencioso administrativo, una vez que presentamos una demanda con la cual inicia el juicio contencioso administrativo, se puede ir dando en este juicio múltiples situaciones. Se pueden ir dando algunas situaciones que nos perjudiquen a nosotros como parte actora o como parte demandada, es decir, como particular o como autoridad. Entonces, nosotros dentro del juicio tenemos herramientas para defendernos y estos son los recursos procesales, estos recursos que están dentro del juicio contencioso administrativo. En el juicio contencioso administrativo tenemos 3, los que ya les había comentado: reclamación, revisión y queja. Vamos a analizarlos uno por uno. Es lo que nos enfocaremos hoy. Primero iniciaremos con el recurso de reclamación. Este recurso está en los artículos 58.8, 59 a 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Para estos efectos hay que recordar que el juicio contencioso administrativo se puede presentar mediante 2 vías. Una es la vía sumaria y otra es la vía ordinaria. La vía sumaria tiene plazos más cortos y la vía ordinaria tiene plazos más largos. Entonces, el artículo 59 regula lo que es el recurso de reclamación, pero los plazos que están señalados en el recurso de reclamación previsto en el artículo 59 están referidos a la vía ordinaria. El artículo 58.8, que más adelante les comentaré, hace referencia específica a la vía sumaria. Entonces, el recurso de reclamación, que es este medio de impugnación que tenemos dentro del juicio, va a proceder en contra de resoluciones del magistrado instructor. Y aquí lo subrayé, porque es muy importante tener en cuenta esto. En una sala regional
que pertenece al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recordaremos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está conformado por salas regionales que se encuentran a lo largo de toda la República. En Veracruz, por ejemplo, se tiene la Sala Regional del Golfo, que está en Jalapa. En Quintana Roo se tiene la Sala Regional del Caribe, que está en Cancún. En Yucatán se tiene la Sala Regional Peninsular, que está en Mérida, por darles unos ejemplos. Cada sala regional está compuesta por 3 magistrados. Cada uno de esos magistrados va a llamarse y se va a considerar como magistrado instructor de sus juicios. Si entra una demanda nueva hoy, se va a asignar a uno de esos magistrados. La siguiente demanda se le asignaría a otro y la siguiente a otro, ¿no? Entonces, cada uno sería magistrado instructor de los juicios que lleva el trámite. Al final del trámite del juicio, se cierra esa instrucción, el magistrado instructor cierra la instrucción del juicio y se procede al dictado de la sentencia. La sentencia es firmada en un juicio ordinario y emitida por los 3 magistrados. Entonces, el magistrado instructor del juicio, que sería aquel que llevó a cabo todo el trámite del juicio desde la admisión de la demanda hasta antes del dictado de la sentencia, va a llevar a cabo todas las actuaciones dentro del juicio precisamente antes de dictar sentencia. Entonces, el magistrado instructor puede admitir la demanda, puede desechar la demanda, puede tener por no presentada la demanda, puede admitir la contestación de la demanda, puede tenerla por no presentada, puede desecharla, así como la ampliación de la demanda, la contestación a la ampliación o alguna de las pruebas las puede no admitir, ¿no? O tenerlas por no presentadas. Entonces, cualquiera de estas situaciones que se den, si por ejemplo presentamos una demanda y para el tribunal, para el magistrado instructor que conoció de esta demanda, consideró que la presentamos fuera del plazo, ese acuerdo que va a emitir el magistrado instructor, ese documento que va a emitir el magistrado instructor, que generalmente se le denomina autoacuerdo o proveído, lo podemos impugnar, lo podemos combatir a través de recurso de reclamación. Es decir, el magistrado instructor de la sala regional me desechó mi demanda. Esto va a impedir que continúe el juicio. Como eso me afecta, yo ese acuerdo, mediante el cual me desechó la demanda, lo puedo controvertir a través del recurso de reclamación. Para interponer este recurso de reclamación, nosotros vamos a contar con 10 días hábiles siguientes a aquel en que nos notificaron este acuerdo. También va a proceder al recurso de reclamación contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucción. Hay algunos casos específicos en los cuales se puede sobreseer el juicio antes de cerrar instrucción y antes de dictar sentencia. Por ejemplo, un supuesto sería el desistimiento. Si la parte actora se desiste del juicio, no es necesario dictar una sentencia, se va a emitir un acuerdo de sobreseimiento por desistimiento. Este acuerdo puede ser controvertido a través del recurso de reclamación. También podemos controvertir a través del recurso de reclamación las resoluciones que admitan o rechacen la intervención de un tercero. Recordaremos que en el juicio existe como partes la parte actora, la parte demandada y los terceros interesados. El tercero interesado es aquel que tiene un derecho incompatible con la parte actora, es decir, quiere lo contrario a la parte actora. Si por alguna razón la sala regional admitió a un tercero o no lo admitió y eso perjudica a alguna de las otras partes o al propio tercero, lo pueden interponer ellos el recurso de reclamación. La reclamación se va a interponer ante la sala o la sección respectiva. Recuerden, el tribunal está conformado por salas regionales, pero la sala superior, que es el órgano supremo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está compuesto por 3 secciones. Entonces, la reclamación también procede contra resoluciones de las secciones. Dentro de los 10 días siguientes, aquel en que se haya notificado la resolución que se refiera a estos supuestos, como ya les comenté. Otro artículo que regula la reclamación, el recurso de reclamación, que es el 60, nos señala que una vez de que se interpone el recurso de reclamación, se tiene que correr traslado a la autoridad o a la contraparte, perdón. Es decir, se tiene que hacer el conocimiento de la otra parte que existe un recurso de reclamación. Y esto con la finalidad de que la contraparte pueda acudir al juicio, acudir a este trámite del recurso de reclamación
y pueda defenderse, ¿no? Pueda hacer valer sus derechos en contra de esa irregularidad que la persona está haciendo valer. Entonces, se le da un plazo de 5 días hábiles a la contraparte. Por ejemplo, si la parte actora interpuso un recurso de reclamación porque no se le admitió la prueba, entonces la sala va a admitir la reclamación y le va a dar un plazo de 5 días a la autoridad demandada para que manifieste lo que a su derecho corresponde. Una vez de que pasaron estos 5 días y haya o no manifestado lo que a su derecho corresponde, la contraparte, se va a resolver o se debe resolver este recurso dentro de un plazo de 5 días siguientes. Este plazo de 5 días, pues no siempre se va a respetar, va a depender de las cargas laborales de las salas regionales, pero bueno, es un plazo legal. El plazo es de 5 días, no todas las reclamaciones son tan rápidas. El artículo 60, en la parte final, nos señala que el magistrado que dictó el acuerdo recurrido no se puede excusar. Recordaremos que en términos del juicio contencioso, el artículo 10 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos señala que los supuestos en los cuales los magistrados se deberían excusar. Esto es, cuando los magistrados estén impedidos para conocer el asunto, no lo deberían conocer y deberían de presentar una excusa. Así se les dice jurídicamente, y es básicamente que señalen que no lo pueden conocer porque, por ejemplo, es su familiar, es su amigo, etc. Los supuestos de excusa no se actualizan para efectos de la reclamación. Entonces, es evidente que es el propio magistrado instructor quien emitió el acuerdo y va a ser el magistrado instructor quien va a elaborar el proyecto de la reclamación, pero eso no significa que el magistrado se tenga que excusar, ¿no? Así lo establece la ley. Y bueno, el hecho que el magistrado instructor que haya emitido el acuerdo no significa necesariamente que lo va a avalar, ¿no? Probablemente la mayoría de los casos sí, porque pues es su propio criterio, pero recuerden que una sentencia de reclamación ya va a ser firmada por los 3 magistrados. El acuerdo que tú vas a controvertir es emitido por uno de ellos y la sentencia ya va a ser firmada por los 3, y por lo menos en mi experiencia he visto que si los otros magistrados no están de acuerdo, pues muchas de las veces no se comparte el criterio del propio magistrado instructor. Porque hay libertad en cuanto a la instrucción de los juicios y cada magistrado lleva su propia instrucción como considere correcto y como interpreta cada uno la ley, ¿no? Bueno, el artículo 61 nos señala que cuando la reclamación se interponga en contra del acuerdo que sobresee el juicio antes del cierre de instrucción, por desistimiento del demandante, no es necesario dar vista a la contraparte. Es decir, esta vista de 5 días no es necesario darse cuando exista una reclamación interpuesta en contra de un acuerdo que sobresea el juicio antes del cierre de instrucción por un desistimiento. Es la única excepción al plazo de la vista de 5 días. Ahora, el artículo 62 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos prevé otros supuestos para la reclamación. Nos dice, también va a proceder el recurso de reclamación en contra de otros supuestos, y estos supuestos son relativos a las medidas cautelares. Las medidas cautelares, pues recordaremos que son aquellas medidas que se deben tomar en el juicio para evitar que el juicio quede sin materia, para evitar que el juicio no tenga sentido. Por ejemplo, si, no sé, tú vas al juicio en contra para que no te quiten algún permiso, para que no destruyan algún muelle, para que la autoridad no haga, bueno, en materia migratoria, la autoridad migratoria pide que el extranjero salga del país. Si el extranjero en ese supuesto saliera del país, si a ti te quitaran el permiso, pues y el juicio ya quedaría sin materia. En alguno de los casos, va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Entonces, para evitar eso es que tú puedes solicitar dentro del juicio medidas cautelares. Si alguna de las medidas cautelares no te la concedieron, o te la concedieron, o no te la concedieron como tú considerabas, tú puedes controvertir esa resolución que conceda, niegue, modifique o revoque las medidas cautelares a través del recurso de reclamación. Para ello, vas a tener 5 días. Recordarán que el recurso de reclamación normal tendrías 10 días. Ahora, si se refiere a las medidas cautelares, no tienes 10, vas a tener 5 días hábiles. Y también se le va a dar traslado a la contraparte, solo que aquí se va a contar con un plazo de 5 días para que también la contraparte señale lo que a su derecho corresponda, y
Una vez pasado eso, se tiene que emitir la resolución correspondiente, ¿no? Algo interesante del recurso de reclamación en contra de las resoluciones que resuelven sobre las medidas cautelares es lo que señala el segundo párrafo en la parte final. Si se darán cuenta, ya está como entre amarillo y naranja. Nos dice, la sola interposición suspende la ejecución del acto hasta que se resuelva el recurso. Esto es interesante porque no nos dice ahí que necesites alguna garantía o alguna cuestión así. Entonces, si ustedes les llegaran a negar una medida cautelar y pues, interponen el recurso de reclamación, pues el artículo 62 señala que solo el interponer la reclamación va a hacer que, en consecuencia, se suspenda la ejecución del acto impugnado. Bueno, el mismo artículo 62 nos dice que la sala puede modificar su resolución si ocurre algún hecho superveniente y que el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede atraer el asunto, ¿no? Puede ejercer la facultad de atracción. Ahora, les había comentado que el juicio contencioso administrativo tiene dos tipos de juicio, el juicio sumario y el juicio ordinario. Tiene un tercer juicio que es el juicio exclusivo de fondo, pero ese no nos vamos a meter ahorita. Entonces, respecto al juicio ordinario, el plazo, habíamos comentado, para la reclamación es de 10 días y la vista que se le da a la contraparte es de 5 días. El artículo 58.8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo nos establece únicamente cuál va a ser el plazo en relación al juicio en la vía sumaria. Entonces, si se tratara de un juicio en la vía sumaria, no vamos a contar con el plazo de 10 días para interponer la reclamación, sino contaremos con un plazo de 5 días para interponer el recurso de reclamación. Esto sería una diferencia sustancial en cuanto al plazo normal, ¿no? Vamos a tener la mitad del plazo. Y en el juicio ordinario, si interponemos una reclamación, además de los 10 días que tenemos para interponerla, se le dan 5 días a la contraparte para que atienda la vista, para que manifieste lo que a su derecho corresponde. Y en el recurso de reclamación, tratándose del juicio sumario, no se cuenta con el plazo de 5 días, sino se cuenta con un plazo reducido de 3 días. Y ahí, de la misma manera, la sala va a tener 3 días para emitir su resolución, ¿no? Básicamente lo que nos hace el artículo 58.8 es recortar los plazos cuando se trata del juicio en la vía sumaria. Ahora, si se dieron cuenta, pues son poquitos artículos los que hablan del recurso de reclamación. Sin embargo, precisamente porque son pocos artículos, la interpretación que se da de ellos, y al no haber tantas reglas, suele ser, pues luego, extensiva, ¿no? Suele abarcar algunas otras situaciones. Si bien por las cuestiones de tiempo no pude o no cité demasiadas jurisprudencias, sí quise señalar algunas jurisprudencias relativas al recurso de reclamación para poder ilustrar, pues, a qué se refieren esos artículos, ¿no? Una de ellas es esta, de diciembre de 2017, es de la segunda sala de la Suprema Corte y nos dice, recurso de reclamación previsto en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el magistrado instructor no está facultado para desecharlo a pesar de advertir una causa notoria y manifiesta de improcedencia. Entonces, esta jurisprudencia, como vemos, nos señala que el magistrado instructor no puede desechar el recurso de reclamación, aunque sea notoriamente improcedente este recurso, porque interpreta el artículo 60 y dice que el artículo 60 señala que sin más trámite se va a dar cuenta la sala. Y esa expresión, sin más trámite, la interpretación que realiza la Corte es que se tiene que remitir de manera inmediata y el magistrado instructor no tiene la facultad y no podría desechar el recurso de reclamación, por lo que debe dar cuenta la sala para que resuelva. Esto es interesante porque pues puede ser que, ya vimos que para el efectos de recurso de reclamación en la vía sumaria son de 5 días, puede ser que tú te pongas la reclamación en un plazo de 7 días, ¿no? Ya excediste el plazo de 5 días. Y entonces sería una reclamación notoriamente improcedente porque la interpusiste fuera del plazo. Sin embargo, el magistrado instructor no la puede desechar. Cualquier desechamiento realizado por un magistrado instructor de un recurso de reclamación, de acuerdo a esta jurisprudencia, sería ilegal. Entonces, las salas regionales tienen que tener cuidado de que los magistrados instructores no desechen recursos de reclamación, ¿no? Entonces, lo que se hace, desde mi punto de vista, esta jurisprudencia es, pues, no tiene
sentido, ¿no? No tienen razón de ser porque lo único que hacemos es atrasar los juicios. Porque si el magistrado instructor no desecha esta reclamación notariamente improcedente, se le tiene que dar vista a la contraparte, se tiene que esperar a la contraparte pues rinda su informe, se da cuenta a la sala y luego se tiene que emitir una sentencia en la cual se va a decir básicamente lo mismo que se diría en el acuerdo, que es que pues se va a desechar la reclamación porque es notoriamente improcedente. Solo que ahora se va a decir en sentencia. Eso desde mi punto de vista pues es necesario, solo estamos retrasando la justicia si al final de cuentas pues es una reclamación notoriamente improcedente, ¿no? Pero bueno, así lo señala la Corte. Otra jurisprudencia relativa a la reclamación, perdón, esta es de queja, esta la vamos a ver más adelante, así que me la voy a saltar. Otra jurisprudencia, bueno, este es un precedente relativo a recurso de reclamación, es esta que señala: conceptos de impugnación inoperantes lo constituyen aquellos que no se formulen dentro del recurso de reclamación cuando estén encaminados a controvertir la competencia de la autoridad que produjo la contestación a la demanda. Este precedente es de febrero de 2019. Bueno, lo que nos señala este precedente es que nuestros argumentos que llegáramos a hacer en un escrito de ampliación de demanda o en un escrito de alegatos, mediante el cual intentemos controvertir la competencia de la autoridad que contestó la demanda, pues esos argumentos serían inoperantes. ¿Por qué nos dice esto este precedente? Porque nos dice, bueno, una vez de que la autoridad contestó la demanda, tú pudiste haber interpuesto un recurso de reclamación. ¿Por qué? Porque como acabamos de ver, el artículo 59 señala que el recurso de reclamación procede contra los acuerdos que admitan la contestación de demanda, entre otros. Entonces, si la autoridad admitió la contestación de demanda y tú consideras que la autoridad que contestó es incompetente, pudiste haber interpuesto el recurso de reclamación contra ese acuerdo. Al no haberlo hecho así, consentiste que ese acuerdo y por lo tanto consentiste la competencia de la autoridad. Entonces, cuando tú amplíes tu demanda o cuando formules alegatos, pues ya no puedes hacer valer esos argumentos porque para eso tenías el recurso de reclamación, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice este precedente. Entonces, tienen que tener mucho cuidado desde que se admite la contestación de demanda. Tienen que verificar muy bien si ustedes van a querer hacer valer este tipo de argumentos, porque es muy común que en las ampliaciones de demanda algunas partes actoras controviertan la competencia de la autoridad, que digan, es que la autoridad que firmó es incompetente. Y nos dice esto, ok, si es puede que sea incompetente, pero si lo es, lo pudiste haber hecho valer desde tu reclamación y no hasta la ampliación. Esa no es la vía idónea. Bueno, hay otro precedente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de marzo de 2018 que nos señala en el rubro, recurso de reclamación, el magistrado que dictó el auto recurrido no puede excusarse y por ende las partes no pueden recusarlo. Esto lo habíamos comentado, está relacionado con el artículo 60 en la última parte, que nos dice que el magistrado no se puede excusar. Lo acabo de comentar hace unos minutos. Y lo que aclara este precedente es que por lo mismo que el magistrado no se puede excusar, pues las partes no pueden promover el incidente de recusación. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé incidentes. Los incidentes son procedimientos que se llevan dentro del juicio. Uno de los incidentes es el de recusación por causa de impedimento, que entre otras razones se promueve cuando el magistrado instructor sea el que dictó la resolución impugnada. Entonces, ha pasado que hay personas que consideran que el magistrado que dictó, en este caso, el acuerdo recurrido a través del recurso de reclamación, no debería conocer del recurso de reclamación porque él mismo fue el que emitió este acuerdo y por lo tanto debería excusarse conforme al artículo 10 y si no, sería procedente el incidente de recusación. Y nos dice esto que no, básicamente lo señala que el magistrado que dictó el auto recurrido, como hemos comentado, no se puede excusar y por ende tampoco procede la recusación. Esta jurisprudencia relativa al recurso de reclamación nos señala que el recurso de reclamación es improcedente en contra de la resolución del magistrado instructor que declara desierta una
perdón, es procedente cuando declara desierta una prueba pericial. Entonces nos dice que el magistrado instructor, en este supuesto muy específico, nos señala que el magistrado instructor tuvo por desierta una prueba pericial cuando un perito no cumplió con rendir o rectificar su dictamen. Entonces, para esto tenemos que recordar cómo se rinde la pericial en el juicio contencioso, ¿no? Cuando hay alguna cuestión en la cual se necesita un experto, como por ejemplo en materia contable, las partes pueden ofrecer la pericial. En el caso de la materia contable, pueden ofrecer un perito contable, que sería un contador. Entonces, ofrece un perito contable la parte actora, la autoridad tiene que ofrecer también un perito contable. Se les da un plazo para que los peritos primero protesten el cargo, para que acepten que son los peritos asignados por las partes correspondientes. Posteriormente que lo aceptan, se les da un plazo para que rindan y ratifiquen su dictamen. Tienen que rendir el dictamen pericial y lo tienen que ratificar. Entonces, hay algunas salas, como la que se refiere aquí, donde un magistrado instructor tuvo por desierta la prueba pericial cuando uno de los peritos no rindió el dictamen o no lo ratificó. Sin embargo, eso no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así? Porque el artículo 43 nos señala que el apercibimiento sería que solo se va a considerar en dado caso el dictamen de la persona que lo haya rendido, ¿no? Dice, se debe hacer el apercibimiento a las partes de considerar únicamente el dictamen rendido dentro del plazo concedido, porque así lo señala la ley, pero no declarar desierto esa prueba. Entonces, si se llegara a declarar desierta la prueba, aunque propiamente no es una admisión o desechamiento de la prueba o tenerla por no presentada, sería un supuesto equiparable, nos dice esta jurisprudencia, si es admisible el recurso de reclamación. Bueno, tenemos otra tesis de recurso de reclamación y esta nos señala que recurso de reclamación, caso en que queda sin materia. Y acá es un asunto, es de noviembre de 2020, en donde se interpuso el recurso de reclamación en contra de un acuerdo en el cual se le concedió a la actora el plazo para ampliar su demanda. Es decir, la autoridad consideró que la actora no tenía derecho a ampliar su demanda e interpuso su recurso de reclamación. Entonces, lo que pasó fue que la parte actora no amplió su demanda. Por lo tanto, al no ampliar su demanda, la sala declaró precluido el derecho de la actora para ampliar la demanda, porque no lo amplió. Entonces, lo que nos dice esta tesis es que si la autoridad estaba controvirtiendo el derecho que tenía la actora para ampliar la demanda y al final la actora no lo amplió, es un recurso de reclamación que queda sin materia, porque pues va a dar igual, al final de cuentas, si tenía o no el derecho a ampliar, porque no lo ejerció. Y al no ejercerlo, pues no le genera ninguna afectación a la autoridad. Entonces, básicamente lo que señala esta tesis. Ahora, otro de los recursos que están previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es el recurso de revisión. Este recurso de revisión está en solo dos artículos, en los artículos 63 y 64 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El recurso de revisión, nos señala el artículo 63, procede en contra de resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la sala o por las salas regionales. Si recordamos cómo estaba redactado el artículo 59 del recurso de reclamación, ahí decía que procedía en contra de resoluciones del magistrado instructor. Expresamente decía magistrado instructor. Si se dan cuenta, en la primera parte del artículo 63 no hace referencia a resoluciones emitidas por magistrado instructor. Nos dices por las salas regionales, plenos y secciones de la sala. Entonces, esto es importante porque hay una jurisprudencia que señala que no viene en las diapositivas, pero que señala que como ahí no dice magistrado instructor, el recurso de revisión no procede contra sentencias emitidas por los magistrados instructores que emiten en los juicios sumarios. Recordando un poquito sesiones anteriores, podríamos pues reiterar que el juicio sumario se lleva por el magistrado instructor y es resuelto por el magistrado instructor. Quien firma la sentencia únicamente es el magistrado instructor acompañado del secretario de acuerdos que da fe. Y la de los juicios ordinarios es firmada por los tres magistrados. Entonces, una sentencia emitida en juicio sumario es emitida por el magistrado instructor y una sentencia emitida en juicio ordinario es emitida por los tres magistrados. Entonces, aquí
El recurso de revisión nos señala que, entre otros supuestos, procede contra resoluciones y sentencias definitivas. Pero, si algunas de estas resoluciones es emitida por el magistrado instructor, no procedería el recurso de revisión porque no lo señala expresamente el artículo 63 y así ha sido interpretado por la Suprema Corte de Justicia en una jurisprudencia. Entonces, si se tratara de un juicio sumario y tú ganaste el juicio sumario, tu ventaja va a ser que la autoridad no va a poder controvertir esa sentencia. Si tú tuvieras un asunto ordinario, ahí tienes la desventaja que la autoridad podría, si se ubica en los supuestos, controvertir la sentencia. Entonces, tomando en consideración esta aclaración, podemos, pues, otra vez comentar que el artículo 63 hace referencia a resoluciones emitidas por el Pleno, secciones de la Sala Superior o por las salas regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, ¿no? Esto es ya una vez en sentencia, porque si lo decretan el sobreseimiento antes del cierre de instrucción, lo que procedería, como vimos, es la reclamación. Aquí es ya en sentencia. Las que dicten en términos del artículo 34 de la ley del SAT y 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto se refiere a indemnización por abuso de poder, básicamente. Las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan. Si se tratara de alguna de estas resoluciones, va a proceder el recurso de revisión. De entrada, tiene que ubicarse en alguna de estas resoluciones emitidas por las salas, las secciones y el pleno, que se trate de esos supuestos. Y esto va a permitir a la autoridad que puedan impugnar estas sentencias. Hay doctrinarios que hablan del recurso de revisión y consideran que este medio de impugnación es un medio de impugnación que se le creó a la autoridad para darle la igualdad de circunstancias que a los gobernados. O una persona física o una persona moral que una sentencia se emitió de manera desfavorable, puede interponer en su contra un amparo directo. La ley de amparo establece que los amparos directos proceden contra resoluciones que pongan fin a un juicio. Entonces, una sentencia pone fin a un juicio. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece un recurso en contra de la sentencia para los particulares. Entonces, la única opción que les queda es el amparo directo. Como las autoridades no cuentan con amparos, no pueden interponer un amparo porque son autoridades, y el amparo se creó para defenderse de violaciones de actos de autoridades, entonces las autoridades no pueden interponer un amparo. Como no pueden hacer eso, el legislador les creó su propio amparo, solo que les cambió el nombre y les puso recursos de revisión. Entonces hay doctrinarios que consideran que el recurso de revisión es un amparo disfrazado, es un amparo para las autoridades, pero su nombre es recurso de revisión. Esto le permite a las autoridades defenderse de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque si no existiera este recurso, no podría ser. Este recurso de revisión solo va a ser para las autoridades. El particular no lo puede interponer porque para ello tiene el amparo. Entonces, nos dice que este recurso lo va a interponer la autoridad, lo va a presentar ante la autoridad que emitió la sentencia, que es el pleno, la sala o la sección, y van a ser resueltos por los tribunales colegiados de circuito en términos de lo que establece el recurso de revisión previsto en la ley de amparo, ¿no? La ley de amparo establece un recurso de revisión, se llama igual, pero tiene unas reglas específicas. Entonces, este recurso va a seguir esas reglas que establecen en la ley de amparo. ¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad para presentarlo? 15 días. Al igual que el particular tiene 15 días para irse al amparo, la autoridad tiene 15 días para interponer el recurso de revisión. Sin embargo, no va a proceder este recurso en todos los casos. Nos dice el artículo 63 que va a proceder siempre y cuando, dice, se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos. Y aquí puse negritas por cualquiera porque pareciera que puede ser uno u otro, ¿no? Sin embargo, la Corte ha hecho algunas interpretaciones un poco excesivas desde mi punto de vista, sin embargo, pues tienen alguna justificación. Entonces, el artículo 63 dice que procede la revisión siempre y cuando se refiera a, nos dice la fracción primera, sea una cuantía que exceda 3.500 veces el salario mínimo. Sabemos que actualmente el salario mínimo ya no se utiliza lo que serían las UMAS, y la UMA en el 2022, si mal no recuerdo, está en 96.22, nos daría una cantidad de 336,000 pesos.
Entonces nos dice que siempre y cuando que exceda 336,000 pesos, procedería, ¿no? También nos dice la fracción segunda, cuando no llegue esa cantidad, nos dice la fracción segunda, puede interponer la revisión siempre y cuando sea de importancia y trascendencia, debiendo razonarse por qué es de importancia y trascendencia y por qué se debe admitir el recurso. La fracción tercera nos dice que sea una resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el SAT o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas, siempre que el asunto se refiera a y no señala varios incisos, ¿no? No señala 6 incisos. Esos son que se refiera a interpretación de leyes, reglamentos en forma tácita o expresa, es decir, que la sala haya interpretado algún artículo, la determinación del alcance de los elementos esenciales de las contribuciones, sujeto, objeto, base, tasa o tarifas, que la sala haya determinado alguno de los elementos pues, a los que se refiere a la resolución impugnada, que se refiere a la competencia de la autoridad que haya dictado o ordenado la resolución impugnada o tramitado el procedimiento, es decir, cualquier asunto de competencia, que se refiere a violaciones procesales durante el juicio que afecten las defensas del recurrente y trasciendan al sentido del fallo, que se refieren a violaciones cometidas en propias resoluciones o sentencias y las que afecten el interés fiscal de la federación. Hay que tomar en cuenta lo que dice este artículo, ¿no? Nos habla de violaciones procesales, nos habla de competencia, nos habla de interpretación de leyes, nos habla de violaciones cometidas en las sentencias. Sin embargo, hay una jurisprudencia de la Corte que les digo que pudiera parecer que contrapone un poco la redacción del artículo 63. Bueno, nos sigue diciendo este artículo 63 que también sea una resolución dictada en materia de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos. Esta ley se abrogó en el 2017 y en su lugar pues está la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que se debe entender que a esta ley es la que se hace referencia. También que sea una resolución dictada en materia de comercio exterior, o cuando sea una resolución dictada en materia de aportación de seguridad social, cuando sea una resolución en la cual se declara el derecho a la indemnización o se condene al SAT, en términos del artículo 34 de la ley del SAT, se resuelva sobre la condenación de costas o indemnización a las que se refiere el artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, sea una resolución dictada derivada de una reclamación de la Ley Federal de Responsabilidades Patrimonial del Estado, o que la sentencia se haya declarado la nulidad con motivo de la aplicación. Esta última fracción, la de la fracción 10, está derivada de una reforma que hubo en 2016. Recordaremos que, de acuerdo al artículo primero constitucional, que está en vigor desde el 2011, los órganos jurisdiccionales pueden aplicar el control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad, y por lo tanto es que está, la aplicación de este control se realiza inaplicando la norma. Entonces, esta fracción 10 nos dice que si en la sentencia se declaró nulidad con motivo de la inaplicación de una norma general en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad, va a proceder también pues el recurso de revisión, ¿no? Esta es la última de las fracciones que se añadió. Y bueno, el escrito de recurso se va a presentar ante la sala, se va a sacar copias para todas las partes que hubieran intervenido en el juicio y se les va a emplazar para que en el plazo de 15 días comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito para que hagan valer sus derechos. Asimismo, la persona que obtuvo la resolución favorable puede interponer una revisión adhesiva ante el Tribunal Colegiado. La revisión adhesiva implica que va a tratar de defender la sentencia, ¿no?, ante el colegiado para que pues, la autoridad no gane el recurso de revisión y va a tener el plazo de 15 días después de que se admita el recurso. Bueno, otra circunstancia relativa al recurso de revisión es que la propia ley nos señala en el artículo 64 que cuando exista un amparo, porque puede darse el caso que una sentencia no le guste a ninguna de las partes, no le sea favorable a las dos o sea parcialmente favorable a las dos. Yo he tenido sentencias, he visto sentencias donde pues se le da la razón, se están impugnando a lo mejor 3 resoluciones y en 2 se le da la razón al particular y en una a la autoridad. Entonces no le gustó a ninguno porque ninguno obtuvo el 100% lo que quería. Entonces el particular se va al amparo, la autoridad se va al recurso de revisión. Entonces si esto se llegara a dar, ambos medios de defensa tienen que llegar al mismo tribunal colegiado, porque hay ciudades donde hay más de un tribunal colegiado. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo hay varios. En Cancún está el tribunal, el primero, segundo y tercer tribunal colegiado de circuito.
Entonces, la idea es que tanto el amparo como el recurso de revisión lleguen al mismo tribunal para que sea el mismo tribunal que resuelva y no existan algunas resoluciones contradictorias, ¿no? Entonces, generalmente, pues se resuelve el amparo y si con el amparo ya no tienen razón de hacer la revisión, pues la revisión queda sin materia, ¿no? Así es como pasa en la práctica. Ahora vamos a analizar algunas. Como se dieron cuenta, solo son 2 artículos, pero el artículo 63 es muy largo. Entonces, de ese artículo se pueden hacer varias interpretaciones que el Poder Judicial, de hecho, va a realizar. Uno, creo que solo puse 3 o 4 jurisprudencias relativas al recurso de revisión. Una es esta. Esta es un poco viejita, pero sigue vigente, es del 2011. Nos dice revisión fiscal. Es improcedente contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que solo declaran nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales en cualquiera de los supuestos materiales previstos en el artículo 63. Y nos dice, esta jurisprudencia interpreta otra jurisprudencia que señalaba que cuando en la sentencia se tratara de una nulidad sobre fundamentación y motivación, era un vicio formal que no se había entrado al fondo del asunto y que por lo tanto no procedía el recurso de revisión. Y esta lo que hace es ampliar esto. Nos dice, cuando en esa jurisprudencia se refería a vicios formales, se refería a todos los vicios formales. Entonces, si se tratara de una falta de fundamentación, una indebida fundamentación y motivación o cualquier cuestión formal, se tendría, no procedería el recurso de revisión porque el asunto no sería de importancia y trascendencia. Nos dice, porque en estos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, ¿no? Entonces, pues nos dice que básicamente no procede el recurso de revisión. Esta jurisprudencia pues, fue muy criticada por las autoridades, ¿no? Porque hace y dificulta mucho que la autoridad se pueda ir al recurso de revisión. Este recurso, por cierto, en los tribunales colegiados de circuito le llaman revisión fiscal, ¿no? Si bien la ley solo le llama recurso de revisión, en los colegiados de circuito, para distinguirlos de la revisión que prevé la ley de amparo, a este le llama revisión fiscal. Entonces, esta jurisprudencia es muy agresiva, ¿no? Porque, para la autoridad, porque le dificulta mucho que pueda interponer el recurso de revisión, porque ¿qué se considera un vicio formal? Pues casi cualquier cosa que no se trate de fondo, ¿no? Pero como vimos, el artículo 63 habla sobre cuestiones procedimentales, habla sobre interpretación de leyes, etcétera, y pudiera ser eso para, si se aplica esta jurisprudencia, podría ser un aspecto formal, ¿no? Entonces, la fundamentación y motivación podría derivar la falta o indebida fundamentación de una interpretación de leyes. Pero para la Corte, fundamentación y motivación entra en una cuestión formal. Entonces se contrapone un poco desde mi punto de vista con lo que señala el artículo 63. Una vez platicando hace algunos años con algunos magistrados, estuve en algunas reuniones donde algunos administradores del SAT platican con los magistrados. Muchos de los magistrados decían, es que estas jurisprudencias se crearon con la finalidad de que el Poder Judicial tuviera menos cargas de trabajo. Porque lo que pasa en la práctica es que desde hace muchos años, muchas autoridades abusan del recurso de revisión, de este recurso de revisión fiscal. Es decir, el IMSS, el Infonavit, el SAT, todas estas autoridades, siempre que pierden un asunto se iban a revisión, siempre que pierden se iban a revisión y el Poder Judicial se llenó de revisiones fiscales. Además de todos los amparos directos que tiene de todas las materias, tenía todas estas revisiones de la autoridad. Entonces tuvimos que empezar a poner candados y esos candados se empezaron a poner a través de estas jurisprudencias, ¿no? Entonces, aunque algunas de esas jurisprudencias suenen un poco forzadas, la intención del Poder Judicial es que las autoridades no se vayan al recurso de revisión, más que solo en casos como muy trascendentes o muy importantes porque abusaron de todo. Yo, que trabajé en el SAT, en el área jurídica durante muchos años, pues es que la realidad es que sí, la mayoría de los asuntos que perdías, pues básicamente era instrucción controvertirlos, ¿no? Aunque no nos poníamos a analizar si efectivamente estábamos bien o mal, simplemente teníamos que controvertirlos. Una vez que salió esta jurisprudencia, ya tendríamos que analizar bien por qué íbamos a justificar la importancia y trascendencia y si era factible la revisión o no, porque era básicamente una pérdida de tiempo. Entonces, siempre que se tratara sobre falta o indebida fundamentación y motivación, pues sabíamos que los tribunales colegiados los van a desechar. Y hasta la fecha, de, no sé, 5 recursos de revisión que interpone la autoridad, desecha el tribunal colegiado 2 o 3.
porque la mayoría de las sentencias que emite la sala, o muchas de las sentencias, pues se trata sobre vicios formales. Otra jurisprudencia es esta del 2014, que dice: revisión fiscal es improcedente contra sentencias que solo declaran la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios en la notificación de la resolución que determinó las contribuciones omitidas. Entonces, esta básicamente se refiere a la jurisprudencia anterior y a la jurisprudencia que interpretó la jurisprudencia anterior. Y nos dice, mira, cuando en la sentencia se declare la nulidad derivada de una notificación ilegal, pues es un supuesto formal también. O sea, si notificó mal la autoridad, pues es una cuestión formal que tampoco va a justificar que se interponga el recurso de revisión. Entonces, hay que tener cuidado. Si se declara nulidad para aspectos de la notificación, no procedería el recurso de revisión de acuerdo a esta jurisprudencia. Sin embargo, esta es una jurisprudencia más reciente de 2021 que nos señala: recurso de revisión fiscal es procedente contra la sentencia que declara nulidad de la resolución que decide en definitiva que los contribuyentes que se ubican en el supuesto del primer párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en su texto anterior a la reforma, siempre cuando es emitida y notificada fuera el límite temporal correspondiente. Entonces, aquí nos señala para esto hay que conocer el artículo 69b. Sabemos que el artículo 69b trae un procedimiento que va dirigido a lo que el SAT llama EDOS y EFOS, ¿no? A las empresas que deducen operaciones simuladas y empresas que facturan operaciones simuladas. Este procedimiento se declaró ilegal en algunos casos en que la autoridad excede del plazo para notificar, ¿no? Entonces, si la autoridad notifica el procedimiento 69, la resolución emitida en ese procedimiento fuera del plazo, empezó a haber conflictos porque había colegiados que desechaban el recurso de revisión aplicando la jurisprudencia anterior o las jurisprudencias anteriores porque decían, bueno, es un vicio formal. El hecho de que la sala haya determinado que la autoridad emitió y notificó la resolución fuera del plazo señalado en 69 es una cuestión formal relacionada a la notificación. Por lo tanto, y al plazo que se tenía, por lo tanto, se debe desechar el recurso. Y al mismo tiempo existieron otros tribunales colegiados que dijeron, no, como se trata del 69b y se trata de determinar qué plazo es el que corresponde y la interpretación del artículo 69 y bla, 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 se trata de una cuestión de fondo. Por lo tanto, sí procede el recurso de revisión fiscal. Entonces, aquí habían unas contradicciones. Al haber una contradicción, se llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte determinó que sí procede el recurso de revisión fiscal cuando se trate del 69b y el tribunal resuelva que la resolución se emitió fuera del plazo señalado en este artículo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a este respecto, ¿no? Y la autoridad se tiene que poner, pues, abusada para interponer el recurso de revisión solo en estos casos. En esta sentencia, esta jurisprudencia pareciera que se contradice en contra de la anterior, que hace referencia a las notificaciones. Pero bueno, si leemos la justificación, nos dice que para la Suprema Corte se trata de una cuestión de fondo, en este caso específico. Ahora, ya para terminar en los últimos 10 minutos, lo voy a hablar brevemente del recurso de queja. El recurso de queja se va a interponer, pues básicamente por la parte actora. El recurso de queja deriva del artículo 58, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y va a proceder contra resoluciones que repitan indebidamente la resolución. La queja va a proceder cuando ya hay una sentencia en un juicio que tú ganaste, pero en esa sentencia se ordena a la autoridad que haga algo. Por ejemplo, que emita una nueva resolución donde te valoren las pruebas. Por ejemplo, que emita una nueva resolución donde te devuelvan la cantidad. Por ejemplo, donde te calculen bien la pensión. Cualquier resolución en la que se tenga que hacer algo, la autoridad tenga que volver a emitir una resolución y tenga que hacer algo derivado de una sentencia, la autoridad va a tener un plazo. Si se trata de un juicio sumario va a tener un mes, si se trata de un juicio ordinario va a tener 4 meses. Si la autoridad cumple de manera errónea porque lo que hizo fue volver a emitir la misma o una muy similar, o fue excesiva, o la emitió con defecto, o simplemente no la emitió, en esos supuestos va a proceder la queja. Y para interponer la queja se va a tener un plazo de 15 días, siempre y cuando ya se haya emitido la resolución. Desde que te la notificaron va a tener 15 días. Si no se emitió la resolución porque la autoridad no ha cumplido, pues ahí no se tiene un plazo, ahí es en cualquier plazo, ¿no? Se va a presentar ante la sala o la sección o pleno
en el escrito se va a justificar por qué existe la queja, se le va a solicitar un informe a la autoridad para que dentro del plazo de 5 días pues señale qué onda con el cumplimiento y pues se va a resolver la queja con posterioridad, ¿no? Uh, Bueno, también procede la queja cuando se omite dar cumplimiento a la suspensión, ¿no? En ese caso también procedería la queja y ya se va a resolver respecto de si la autoridad cumplió en exceso o con defecto o repitió. En dado caso, se va a ordenar que esa resolución pues, se deje sin efectos. Si la autoridad solo tenía 4 meses, la autoridad no puede volver a emitir otra. Si se trata de una resolución en la cual se te había reconocido un derecho, se te daba un derecho como la devolución, a calcularte la cantidad, pues la autoridad sí va a tener que emitir otra, pero pues ya van a correr los intereses y en su caso tú pudieras hacer valer un incidente de indemnización porque la autoridad pues, te está causando una afectación. Bueno, respecto a la queja, vamos a ver unas jurisprudencias ya para concluir. Y este es una de ellas, ¿no? Esta nos señala recurso de queja previsto en la fracción segunda del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Su interposición es optativa antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Bueno, uno de los casos en los cuales procede el amparo indirecto, pues es contra resoluciones emitidas fuera de juicio, ¿no? Emitidas en cumplimiento. Entonces, aquí nos dice, básicamente lo que nos dice la jurisprudencia es que va a ser optativo para el particular interponer el recurso de queja y luego acudir al juicio de amparo indirecto, ¿no? Pero algo es interesante lo que nos dice al inicio esta jurisprudencia. Nos dice, en México el juicio de contencioso administrativo federal se encuentra severamente afectado en su eficacia, pues es sistemático el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por parte de las autoridades administrativas, dado que carece de verdaderos mecanismos coercitivos para cumplir las sentencias de nulidad. Esto es básicamente cierto. Nosotros en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando ordenamos que se cumpla una sentencia, le damos pues el plazo a la autoridad. Si la autoridad no cumple y la tiene que emitir, porque por ejemplo es calcular bien la pensión de un particular, pues lo tiene que emitir. Si no lo emite en 4 meses, lo que pasa es que se le va a multar. Después de que se le multa, se le vuelve a requerir y se apercibe con avisarle a su superior jerárquico. No cumple, se le vuelve a multar y se avisa al superior jerárquico y se le vuelve a requerir. No cumple, se le vuelve a multar y se multa al superior jerárquico. No cumple, se le vuelve a requerir. No, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé una fuerza más para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo único que podemos hacer es requerir y ya. No se puede hacer nada más. En cambio, la ley de amparo sí prevé la destitución de los funcionarios públicos. Entonces, cuando existe un incumplimiento, lo que tú podrías hacer es irte a un amparo indirecto y decir, ¿sabes qué? Yo ya intenté agotar el procedimiento de queja que está en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, la autoridad sigue sin cumplir y por lo tanto te pido que cumpla y por el Poder Judicial, el juzgado de distrito va a requerir a la autoridad. Si la autoridad no cumple, ahí sí puede llegar a una destitución del funcionario público. Cuestión que nosotros no podemos hacer porque no, la ley no nos los permite. Entonces es por eso que esta jurisprudencia nos señala que, bueno, tiene a su alcance el particular el amparo indirecto. Esta jurisprudencia nos dice queja cuando queda sin materia y básicamente nos dice que, por ejemplo, tú puedes interponer la queja cuando se cumplió de manera defectuosa, cuando la autoridad hizo algo mal. Pero si la autoridad deja sin efectos esa resolución, pues la queja va a quedar sin materia porque tu queja va en contra de esa resolución. Si la autoridad ya la dejó sin efectos, pues no hay nada sobre qué resolver. Entonces, de eso no habla esta jurisprudencia. Este precedente, que ya sería el último que vamos a ver, nos dice queja por incumplimiento de sentencia. Para su resolución se puede considerar el informe rendido de forma extemporánea. Esta me pareció muy interesante, es un precedente de diciembre de 2020 y nos dice que el artículo 58 nos señala que se le tiene que requerir a la autoridad pues el informe una vez que se presente la queja. Pero no nos señala qué pasa si la autoridad no lo rinde de manera dentro del plazo correspondiente. Entonces nos dice si la autoridad lo rinde
fuera del plazo, pero todavía no se ha resuelto la queja, y se le da oportunidad a la contraparte a que se pronuncie y se le corre traslado de todo, pues es correcto que se tenga, que se valore esas pruebas y ese informe en la sentencia de queja, ¿no? Porque al final lo que tiene como finalidad la queja, pues es esclarecer si la resolución se emitió en cumplimiento o de manera defectuosa o excesiva. Y bueno, de mi parte sería todo. Si alguien pues, desea las diapositivas, la puedes pedir a los chicos de Actualizándome, al maestro Miguel o en mis redes sociales y con mucho gusto los apoyaría. Muchas gracias a los que se conectaron y pues nos estamos viendo en 15 días. Saludos a todos. Mucho éxito.